asocia la doctrina con algo que no tiene nada que ver con la vida práctica. Pero Pablo aquí nos aclara realmente qué es lo que es la sana doctrina y nos dice que está asociada con la vida práctica del cristiano. De modo que no es cierto que la doctrina nos divide. La verdad es que sin doctrina no hay vida, sin doctrina no hay fe, sin doctrina no hay piedad verdadera. En los días en que vivimos, por supuesto, hay una tremenda necesidad de enseñar la sana doctrina y también enseñar cómo esta afecta la vida de un cristiano. Si Tito necesitaba ser amonestado en cuanto a la sana doctrina, imagínese cuánto más nosotros en el día de hoy. O sea, cuánto más necesitamos hoy nosotros ser amonestados para poder conocer realmente lo que es la sana doctrina. Tito de alguna manera podía enredarse en controversias y en este sentido Pablo le dice que él no se preocupara de las controversias innecesarias, ni tampoco escuchara y mucho menos omitir de alguna manera de alguna forma a los habladores y fábulas que estaban allí constantemente moviéndose en ese ambiente, sino que Tito tenía que apartarse de todo eso, no escuchar ni tampoco preocuparse de lo que los demás estuvieran diciendo, y porque en el fondo lo que Tito iba a hacer era levantar un ministerio en base a la sana doctrina. Ahora, cuando usted y yo como pastores iniciamos una obra, iniciamos una iglesia, nuestro más profundo deseo es hacer la voluntad de Dios. El problema es que le ponemos tanta atención a lo que sucede alrededor nuestro, ya sea la iglesia del lado, del frente, de la esquina, de la otra cuadra, del otro pueblo, en fin. Y comenzamos a poner atención a lo que dicen los demás. Hoy día con las comunicaciones, las redes sociales y todo eso, la gente cristiana está más preocupada de lo que dice tal fulano, tal predicador, para refutar lo que está diciendo, cuando en realidad debiéramos preocuparnos de enseñar a la iglesia la doctrina y la palabra del Señor. Todas esas cosas pasan a ser vanas para cumplir un ministerio. No tenemos, y no tenía Tito tampoco, que acudir a trucos o engaños para lograr la atención y el apoyo a la iglesia que él estaba iniciando. En su tarea era sencillamente predicar, enseñar la sana doctrina. Y en lugar de la vana palabrería que existía en esos tiempos, de esa palabrería que los demás estaban usando, los falsos maestros, como también Pablo lo habla allí, la tarea de Tito solo sería cumplida a medida que, por supuesto, él predicara únicamente la sana doctrina. Todo pastor, todo predicador o todo maestro cristiano tiene un alto compromiso con predicar y enseñar solamente la sana doctrina. Esto implica conocimiento de la doctrina, capacidad y fidelidad. ¿Para qué? Para aprender a conservar y también a transmitir la sana enseñanza. O sea, en contraste con los falsos maestros, Tito solo debía insistir en una cosa: enseñar todo lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. O sea, ese era su trabajo. Y ese es el trabajo de todo predicador, de todo pastor que pretende llevar una obra de Dios adelante. Así como Cristo no vino a entretener a la gente con cualquier cosa, ni tampoco vino para cumplir sus deseos materiales, sino que vino a enseñarles la sana doctrina. Esto es entonces la exposición correcta de las Sagradas Escrituras. Nosotros debemos preocuparnos de conocer la palabra para poder ministrar adecuadamente a nuestra iglesia y nuestra iglesia vaya creciendo sana dentro de la palabra de Dios. Ahora, esto no es lo que muchos quieren, porque debemos ser muy honestos. Solo buscan un atajo a veces, el camino más rápido, como también se le llama, para lograr sus deseos, que a veces son temporales, pero no quieren escuchar doctrina.
Porque la mayor parte de los predicadores de hoy, lastimosamente, se van en fábulas, se van en historias, se van en conceptos, se van en ideas, en filosofías y se van en pensamientos abstractos que no tienen nada que ver con la palabra. Y muchos de ellos han llegado al extremo de decir: yo siento, yo quiero decirte, yo quiero proclamarte, yo quiero declarar hoy y punto. O sea, pueden decir todo lo que quieran, pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es de Dios. Eso es todo. Entonces, muchos creen las promesas de bendición y hoy día es fácil para mucha gente porque está desesperada, tiene problemas económicos, problemas emocionales, problemas espirituales, tienen problemas en la familia y todos quieren tener promesas de bendición y también de prosperidad. Pero no reciben la exhortación a tomar su cruz y seguir a Cristo. Tampoco reciben la exhortación a morir cada día al pecado y vivir para Cristo, cualquiera sea la condición o la circunstancia. O sea, sería bueno preguntarse aquí en esto, y lo tenemos que hacer: ¿qué es lo que realmente me interesa? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué me reúno con otros creyentes? ¿Me identifico como cristiano realmente? Son preguntas que podemos analizar o podemos estudiar. O sea, nosotros debemos entender esto. Podríamos también preguntarnos: ¿realmente me interesa la sana doctrina o me parece algo secundario? Cuando hacemos estas preguntas, es un hecho que lo hacemos para que nosotros analicemos si realmente estamos o no en lo correcto, de acuerdo a las respuestas que usted ya tiene en su mente y que seguramente respondió y que no quiso tampoco que el pastor le preguntara levantando la mano, porque es más conflictivo todavía. Pero aquí en este sentido debemos nosotros analizar. A Jesús este tema no le parecía secundario y enseñó como quien tiene autoridad. Eso fue lo que Jesús hizo. Y no tan solo porque de alguna manera la gente lo dijo, sino porque era una realidad. Cuando escuchaban a Jesús hablar y ministrar a las personas, la gente decía: Él enseña como quien tiene autoridad. Jesús entonces está interesado en conformarnos a su imagen. Y el apóstol Pablo era muy cuidadoso en enseñar y mantener al mismo tiempo a la iglesia de Creta en la sana doctrina. Ese mismo interés entonces debe estar presente en cada pastor, en cada líder de la iglesia y en todo el mundo. No puede haber otra forma. Todos nosotros queremos levantar defensa de todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Absolutamente todos. Pero la pregunta es: ¿cómo lo haremos si no conocemos las Escrituras? ¿Cómo vamos a levantar defensa de la palabra de Dios si no sabemos nada de las Escrituras? Hoy por la mañana, mientras ministraba a los hermanos en la iglesia y hablábamos acerca de la santificación en la doctrina fundamental, y les decía a ellos: es fácil para muchos hablar de lo que no es santificación porque no conocen la palabra. Y nosotros como cristianos debiéramos conocer la Escritura. Si usted se da el tiempo, y aunque sea flojito para estudiar la Escritura o leerla tan solo con 15 minutos diarios, usted podría leerla por lo menos en 6 meses. Pero somos tan flojos que no alcanzamos a hacerlo. Entonces el problema es que la iglesia no conoce la Escritura. Los pastores no conocen la Escritura y no pueden hacer defensa de algo que no conocen. Entonces la sana doctrina no es más ni menos que la enseñanza verdadera de la palabra de Dios a toda la iglesia en general. Pero también es enseñar a los diferentes grupos de personas de la congregación. Por lo tanto, la orden de Pablo a Tito es enseñar la palabra de Dios en todo momento y a toda persona. La sana doctrina tiene como idea principal vivir correctamente, no solo pensar correctamente. Hay mucha gente que piensa muy bien, pero hace muy mal. Entonces necesitamos pensar y actuar correctamente. La Biblia nos dice cómo vivir. O sea, no se trata solo de creer en la verdad o conocer
a nuestro pastor. Los predicadores y maestros nos enseñan y predican, por supuesto, la verdad. Y se trata de que vivamos bajo esa verdad a diario, constantemente. Entonces la pregunta que tenemos que analizar es, como decíamos, ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Para poder hacer una buena aclaración, debemos dejar claro que esta frase se compone de dos palabras. Por lo tanto, debemos primero definirlas por separado para luego dar una idea de lo que significan realmente en conjunto. Entonces, viene aquí la palabra sana o sano. Es descrita en el diccionario de la lengua española como alguien que goza de perfecta salud. A eso se refieren. O sea, alguien que está seguro y sin riesgo. Persona que tiene alimentación sana. Persona que tiene una mente equilibrada. Vamos a ponerlo, y hay muchos términos más que podríamos utilizar. Luego viene ahí, por supuesto, la palabra doctrina. Y la palabra doctrina significa instrucción, especialmente en lo que se refiere a la aplicación del estilo de vida. O sea, en otras palabras, la doctrina es la enseñanza que se imparte por una fuente autorizada. Y esa es la palabra. La Biblia por sí misma, entonces, dice de ella, y tal como Pablo lo escribe a Timoteo, lo vemos ahí, segunda de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la doctrina, entonces, si hablamos de la doctrina bíblica, nos ayuda a entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nos enseña la naturaleza y el carácter de Dios. Cuando aceptamos entonces la Biblia como la palabra de Dios para nosotros, ahí inmediatamente tenemos una base sólida para nuestra doctrina. Nuestra naturaleza pecaminosa no se somete fácilmente a los decretos de Dios, eso lo sabemos. Por eso, a menudo entonces escogemos las partes de la Biblia con las que nos sentimos más cómodos y descartamos el resto. ¿Se ha fijado usted? Usted que le gusta leer la Biblia por partes, ¿cierto? Lee lo que le conviene. Esto es como el pancito de vida. ¿Cuándo le va a salir un pancito de vida que le diga lo que está mal? Ay, Dios mío. Entonces, en este sentido, nosotros debemos cuidarnos de eso. Sustituimos lo que Dios dice por una doctrina o por una tradición hecha por los hombres. Llegamos a iglesias, todos llegamos a iglesia. Desde pequeño yo en la iglesia y pasé por varias iglesias, tengo varias experiencias de eso. Pasé por iglesias metodista pentecostal de Chile, por la pentecostal de Chile, por la Vitacura, pasé por Asamblea de Dios, pasé por Bautista, pasé también por presbiterianos, o sea, por varias iglesias. Sé lo que estoy hablando, no le estoy hablando por hablar. Le estoy diciendo que muchas veces los hombres sustituyen la doctrina de Dios por mandamientos de hombres. Y ahí, cuando llegamos a una iglesia, lo que tenemos que hacer es someternos a lo que la iglesia hace. Debemos tener mucho cuidado, porque nos encantaría que solo existiera la sana doctrina, pero no es así. En su sentido más básico, la doctrina es cualquier tipo de enseñanza, y en esto tenemos que tener cuidado. Mire, la Biblia misma nos muestra claramente tres tipos de enseñanzas. Tres tipos de enseñanza. Vamos a comenzar con la primera. Vamos a ir introduciéndonos aquí, que es la enseñanza de los hombres. De acuerdo a la palabra del Señor, encontramos nosotros en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 5 al 13, dice: le preguntaron pues los fariseos a los escribas, y los escribas, ¿a quién les preguntaron? A Jesús. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo:
hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis, dice, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué quiere decir aquí? No voy a explicar todo el contexto, pero para que entienda un poco. Muy a menudo nuestras iglesias entran en conflicto entre las tradiciones humanas y la palabra de Dios. Estos judíos se aferraban a la tradición humana, y la palabra griega paradosis, que se traduce como tradición, significa sencillamente transmitir de una a otra persona. O sea, no hay nada malo en las tradiciones de los hombres, no hay nada malo, con tal de que no se impongan como mandamiento de Dios. En eso hay que tener mucho cuidado. Ni mucho menos invaliden algún mandamiento de Dios. Pero tenemos que determinar a través de la palabra cuánto es tradición y cuánto es mandamiento. Por ejemplo, orar es un mandamiento bíblico. Eso todos lo sabemos. Primera de Tesalonicenses 5:17, Pablo dice: orad sin cesar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Sería la costumbre o la tradición, porque ahí no nos dice cómo orar, nos dice que debemos orar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Podemos hacerlo de pie, podemos hacerlo sentado, podemos hacerlo de rodillas, podemos hacerlo acostado, podemos hacerlo caminando. Alguien dirá, dije, no, yo no me meto porque no. Pero todo lo que acabo de decir aparece en la Biblia, de hombres y mujeres que oraron de pie, sentados, arrodillados, acostados, caminando, y Dios los oyó. Entonces, el punto aquí es que no podemos poner nosotros una tradición para orar. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento. Como usted ore, no es pecado, sino que si deja de orar es el problema. Entonces podemos hacerlo de muchas maneras, porque la Biblia no especifica cómo hacerlo. Mandar una postura para orar sería violar el mandamiento de Dios. Imponer una postura: nosotros oramos de esta manera, nosotros oramos así, nosotros oramos acá. No, eso es pecado. No puede usted poner eso. Hoy en día muchas prácticas son costumbres, tradiciones, y quieren ser impuestas, pero no son mandamientos de Dios. A nosotros nos gustaría que la Biblia de alguna forma especificara con lujos de detalles cómo hacer, por ejemplo, la coordinación del culto, ¿cierto? Pero no lo dice. Entonces no puedo catalogar una iglesia de sana doctrina por no seguir la coordinación igual a la nuestra, porque algunas comienzan cantando, otras comienzan orando, otros comienzan dando gloria a Dios, otros comienzan aplaudiendo. O sea, no puedo ponerme quisquilloso en eso, porque no es un mandamiento. Si se cantan 2 o 3 alabanzas, si se ofrenda antes o después de la predicación, no hay problema en eso. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento. El conflicto entre los fariseos y los escribas en contra de Jesús siguió, por supuesto, su marcha y también su intensidad constantemente. Y Jesús llama a los fariseos y a los escribas hipócritas. O sea, palabra que en griego significa un actor.
Este viene a puro actuar aquí. ¿Me entiende? Estos líderes religiosos no conformaban en realidad sus hechos con sus palabras. Hablaban bien, pero actuaban mal. Su corazón estaba más bien en sus propias doctrinas humanas. Hoy en día no estamos muy alejados de esa realidad. Y los religiosos reclaman con la boca adorar y servir a Dios, pero en realidad son celosos por sus propias doctrinas o sus propias prácticas. Por eso Jesús dijo, y voy a lo que dijo Jesús, y lo pongo ahí, Mateo 23, versículo 1 al 3, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ay, Dios nos libre de eso, ¿no? Es complicado eso. Entonces los fariseos y los escribas acusaban a Jesús de no guardar las tradiciones de los hombres. Y Jesús los acusó de abandonar el mandamiento de Dios y al mismo tiempo aferrarse a lo humano. Ahora, ¿quién estaba mal? Ellos sustituían lo humano por lo divino. La autoridad o su autoridad la hallaban en el hombre. No servían a Dios, excepto en palabras, en labios. Para estos judíos importaba más la tradición humana que el mismo mandamiento de Dios. O sea, no podían guardar las dos cosas al mismo tiempo. Por eso rechazaban el mandamiento de Dios con el fin de poder guardar su tradición. Jesús entonces viene y les enseñó un mandamiento para que ellos se analizaran en cuanto a lo que sabían que estaba escrito. Y por eso Él les dice, el Señor Jesús les habla, por supuesto, de esta manera, y les habla en el punto que les marco acá. Dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús aquí? Según Jesús, lo que Moisés dijo equivale a la palabra de Dios, pero luego Jesús añade: pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudiera beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. En contraste, que lo que dice Jesús y lo que hace en realidad, dice Dios por Moisés, dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero vosotros, hombres hipócritas, decís es corbán. ¿Qué significa corbán? Es una transliteración de la palabra hebrea que significa ofrenda. Entonces, o sea, en lugar de usar sus bienes para ayudar a sus padres necesitados, esa tradición humana justificaba al judío al usarlos como una ofrenda dedicada a Dios o echada en el tesoro del templo. ¡Qué hipocresía! Que en este caso estos judíos ignoraran las necesidades de sus padres y al mismo tiempo condenaran a Jesús por comer con las manos no lavadas. O sea, la diferencia era enorme. Las tradiciones religiosas que constituyen o reemplazan la ley de Dios, escuche bien, han existido desde los primeros tiempos. No es ahora nada más. Las diferencias que hay en las congregaciones, iglesias, forma o formalismo, maneras, todo eso es increíble. A mí me han llamado de todo en los últimos años porque uso pantalla. Dicen: no, es del diablo. Usa luces, no, es del diablo. Y yo trato de decir: bueno, ¿y dónde sale que no debo usar luces o pantalla? Y me imagino cómo lo hubiera hecho Pablo en este tiempo. Se hubiera metido a la radio: es del diablo. O sea, ¿por qué? Porque en ese tiempo no había lo que hay hoy día. La tecnología nos permite hacer tantas cosas hoy día que debemos aprovechar para predicar el evangelio de la mejor manera. Entonces, tenemos que ver que todas estas cosas existían desde el principio y todavía están en plena vigencia en todas las religiones, lamentablemente. Así como en la mayoría, increíblemente, de las denominaciones cristianas, hay muchas cosas humanas. Entonces la mayoría de nosotros tenemos nuestro estilo favorito de música, ¿cierto?
¿Qué le gusta a usted? ¿Qué tipo de música le gusta a usted? ¿A algunos le gustan los rancheros? ¿Cierto? Le gustan los rancheros. Sea honesto, sea honesto. Le gustan los rancheros cristianos. Eso, póngale. Eso, mi cuate. Y claro, y le gustan. A otros les gustan los medias cumbias, sí, media cumbita, ¿no? Medio atravesado, ¿cierto? Y claro, tirín, tin, tin, tirín, tin, tin, tin. Y le gusta, sí. ¿Por qué? Porque lógicamente es una costumbre nuestra. Pero yo no puedo ir a una iglesia porque tocan cierta forma de música y volverme loco. Ahora, si yo entro ya a hilar más fino y lógicamente sé el procedimiento de esa música, lógicamente me voy a oponer porque viene de algo que no corresponde para Dios. Eso sí. Entonces, ahí en este sentido debemos entender que hay diferentes tipos de música y la gente tiene música favorita. Esto es como pedirle su celular. A ver, présteme su celular para escuchar la música que usted escucha. No, mi pastor, no. Luego viene el método de predicación, ¿ya? Porque hay predicación, hay estudio, hay ¿qué estamos haciendo aquí? Un seminario, hay seminarios. Entonces todo es diferente por el hecho de que los métodos deben ser diferentes. Ahora, también existe una estructura organizativa y rutinas de servicio que aceptamos sin cuestionar. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos agradan. Ahora, cuando nos enfrentamos a un cambio, porque ahí está el problema, ¿no? Cuando la iglesia comienza a cambiar, o cuando la iglesia comienza a innovar, o cuando la iglesia comienza a transformar ciertas formas en la iglesia, como cuando yo comencé a trabajar con los hermanos coordinadores. El coordinador antes la hacía toda, pues subía arriba, el puro fuego, puro power, oraba, ungía, reprendía, después exhortaba la alabanza, hacía todo, hermano, todo. Se predicaba 3 veces antes del predicador. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo hice un cambio, como estábamos por la televisión y todo eso, dije, hermano, vamos a hacer un cambio aquí. Así que el coordinador ahora lo único que va a hacer, va a subir la primera vez, va a saludar, dar la bienvenida, va a hacer una oración y va a dejar el grupo. Luego, después de las alabanzas, sube, hace una oración y lee una lectura bíblica y vuelve a bajar. Eso es todo lo que hace el coordinador. No les gustó. ¿Por qué? Pues, ¿y para qué voy a subir tan poco? Y para eso voy a ayunar y a orar. ¿Se fijan? O sea, si voy a subir arriba y orando y ayunando, déjeme, suélteme un poquito, pues. Si yo también tengo algo de Dios. Y si no se trata que no tenga algo de Dios, pero se trata que también la gente sea bendecida ahí abajo y sea bendecida por la televisión. Entonces, todos los cambios a veces en la iglesia comienzan a crear conflictos. Déjeme contar una infidencia, son infidencias mías, ¿no? de los cambios que comencé a producir dentro de la iglesia, también en el área de la música. Yo no tengo nada contra los banjos, pero dije, hermanos, si vamos a seguir así, vamos a tener que o quedarnos en lo pentecostal o transformarnos también en la música. Y si no, vamos a quedarnos aquí pegados y no vamos a poder hacer nada. Así que yo prefiero que cambiemos. Y tuve que hablar con las hermanas banjistas, que eran como 4. Hermanas, adelante, Dios les bendiga. Y se sentaron ahí las 3 banjistas con el banjo en la mano. Entonces le dije, hermanas, tengo que ser muy honesto con ustedes. Vamos a comenzar a cambiar un poco la música porque necesitamos llegar a todo tipo de gente. No quiero llegar solo a los pentecostales, porque yo no creo que en la radio solo escuchen los pentecostales. Escucha todo tipo de gente. Eso fue el mío. No le estoy predicando a usted, yo no le estoy diciendo a usted, estoy diciendo lo que yo hice. Voy para allá. Entonces, la gente que escucha la radio, que ve la televisión, son inconversos en su mayoría. Entonces nosotros tenemos que cantar algo que ellos puedan entender y que puedan disfrutar. Yo sé que los pentecostales, a mí me encantan. Yo formé coros pentecostales toda mi vida, pero el punto es que necesitamos llegar a todo tipo de gente. Entonces, si somos un ministerio de comunicaciones, necesitamos cambiar un poco esto. Las hermanas como que me entendían y no me entendían, la lloraron y todo el asunto, y que yo oré tanto por este instrumento y lo compré, me costó tanto. Fue complicado.
Pero gracias a Dios entendieron y hoy día lógicamente somos lo que somos. Usted puede revisar ahí en las comunicaciones. Pero no es porque sea mejor lo que hacemos nosotros que lo que hacen los demás, sino simplemente proyectando a quién estamos llegando. Entonces, cuando nos enfrentamos a un cambio, podemos incluso sentir una indignación moral, como si cambiar el formato del servicio o incorporar un instrumento musical fuera una violación directa a los mandamientos de Dios. O sea, lo que realmente estamos haciendo, tal vez sin darnos cuenta, es proteger nuestras propias tradiciones, como hicieron los fariseos. Incluso podemos ofendernos con Jesús como hicieron ellos cuando desbarata, ¿cierto?, nuestra visión tradicional de cómo creemos que debe ser el cristianismo, porque nosotros tenemos una idea de cómo debe ser el cristianismo. Pero cuando vamos a la Biblia nos encontramos que andamos lejos. Sigo, se bajó el ánimo, ya vamos. Wow. Ay, Señor Jesús, esta cosa es complicada. Dios mío, déjalo ahí, Hugo, no, un rato mejor ahí. En este sentido, hermano querido, está también, como podríamos llamarlo, y déjeme seguir en el punto, porque antes de entrar a ese punto quiero hablarles un poquito más de esto, porque creo que los va a ayudar mucho. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 13 al 16, donde llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Recuerda usted esa historia? Y era día de reposo cuando Jesús lo había sanado. Entonces, aquí, ese día de reposo, Jesús echó lodo en los ojos de este ciego y le abrió los ojos. Y le volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Mire por lo que estaban preocupados. Ni siquiera se preocuparon de que el hombre había recibido la vista. Estaban preocupados que había violado el día de reposo. ¿Cómo puede un hombre pecador, dijeron ellos, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, porque algunos como que quedaron un poquito complicados. Cuando nos aferramos a la tradición como si fuera la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Cerramos la puerta a la revelación de Dios que Él nos hace de la verdad de su palabra. Ese es el problema. Él quiere seguir sorprendiéndonos, abriendo nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos profundizar más en su palabra. Pero la tradición religiosa suele interponerse en nuestro camino. Romper la tradición puede resultar incluso incómodo para muchos, como lo fue para los fariseos. Pero cuando podemos ver claramente la línea divisoria entre nuestras propias tradiciones y la verdad de Dios, nos mantenemos humildes y flexibles mientras Dios continúa transformándonos a la imagen de su Hijo. Entremos ahora a lo segundo: las enseñanzas de los demonios. Esto es bien complejo. Te dice: ¿de dónde sacó esto, pastor? Bueno, Pablo habló en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me preguntaban unos hermanos hace algunas semanas atrás que conversaron conmigo, y ellos me hablaban de algunas personas o pastores que habían tenido muchas revelaciones y muchas cosas y muchas palabras de Dios. Yo le dije: sabe, hermano querido, yo me siento una alpargata aquí. Le dije: ¿por qué? Porque yo nunca he ido al cielo, no he ido al infierno, no he oído la voz audible del Señor, no he tenido visiones, no he tenido nada. Y me quedaron mirando y dicen: ¿cómo nada? Nada. Lo único que he recibido es la palabra de Dios y me ha sido suficiente. Y yo le dije: algunos van al infierno como 3 veces al año. Es como tour. Otros suben al cielo como 3 veces al año. Sacan pasaje anticipado para que salga más barato. Otros ven ángeles. Dios aparece en su puerta.
revelaciones, visiones, y yo no he tenido nada. Estaré mal. Pero la palabra es suficiente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Lamentablemente muchos están escuchando espíritus engañadores. En muchos lugares las escrituras nos advierten de la falsa doctrina. O sea, la doctrina de los demonios son ideas que los demonios enseñan. Puede haber buenas y malas doctrinas, y eso es verdad. Aquellos que siguen las doctrinas de los demonios, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Van a apostatar de la fe. Es decir, prestar atención a la doctrina de los demonios es un asunto serio. ¿Por qué? Porque implica una desviación de la verdad del evangelio de Cristo. Ahora, ¿cómo se difunden las doctrinas de los demonios? Fácil, a través de los maestros humanos. Vemos aquí, este es el punto que me faltaba ya. Vamos acá. Tales enseñanzas vienen por medio de hipócritas mentirosos cuyas conciencias han sido cauterizadas. O sea, significa que ya no les entra la palabra. Ya no les entra. Por eso tú vas a escuchar un montón de predicadores: lo declaro. Y ahora el Señor va a derramar. ¿Qué? Están mandando al Señor ya. Le están dando, chispeándole los dedos al Señor. En eso tenemos que tener cuidado. O sea, servimos a Dios. Nosotros no somos nada para darle órdenes al Señor. Si Él quiere moverse, se mueve. Si Él no quiere moverse, aunque zapateemos, saltemos, brinquemos, hagamos lo que hagamos, Dios no se va a mover. Esta es una realidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Estos falsos maestros son hipócritas. Es decir, sus vidas no evidencian la santidad que aparentemente ellos defienden. Yo he conocido predicadores que por años predicaron en contra de muchas cosas y ellos después fueron encontrados en aquellas cosas en contra de las cuales predicaban. Son mentirosos, en otras palabras, tratan con la falsedad y a sabiendas conducen a otros a la apostasía. Entonces, están más allá del alcance de la conciencia. O sea, han encontrado una manera en que sus propias mentes pueden justificar sus mentiras. E incluso algunos utilizan la escritura, sacando versículos de contexto para validar sus hechos o validar su actuación. Estos falsos maestros pueden ser amables, encantadores y persuasivos, pero no reciben el mensaje del Espíritu Santo. Su labor es desviar a las personas. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son exactamente las doctrinas de demonios? Cuando vemos el contexto inmediato de una idea de las enseñanzas a tener en cuenta, lo primero es que pasa esto: prohíben a la gente casarse y les ordenan abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó para ser recibidos con agradecimiento por aquellos que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que de Dios o todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se recibe con acción de gracias, porque está consagrado por la palabra de Dios y la oración. Pero hoy día tenemos a un montón de predicadores prohibiendo ciertas cosas que Dios no prohíbe. Aquí es donde tenemos que ir a la palabra de Dios. O sea, no debemos seguir a ninguna persona o grupo que prohíba el matrimonio o que ponga restricciones a ciertos alimentos. Cualquier persona o grupo que diga que la santidad viene a través de una dieta específica o de una completa abstinencia sexual está mintiendo. Satanás sabe cómo manipularnos. Él sabe nuestras debilidades. Es por eso que las doctrinas de los demonios son tan efectivas. Podemos identificar las doctrinas de los demonios si nos sumergimos, por supuesto, en la verdad de Dios. Debemos leer y estudiar nuestras Biblias. Cuando sabemos lo que Dios dice sobre el tema determinado o un tema específico, cualquier desviación de esa enseñanza nos enviará una señal de alerta inmediatamente, porque conocemos la verdad.
Entonces, desde la misma creación, Satanás está en confrontación con Dios y trata de desviar la verdad. Por eso que Satanás viene siempre con verdades y mentiras. Siempre trae un grado de verdad y un poco de mentira, cosa de ir engañando poco a poco. Y eso fue lo que hizo con Eva en el principio. Entonces, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios hacen referencia al accionar satánico con el fin de engañar, de desviar la verdad que ha sido declarada por Dios en su palabra, de torcer el camino y sacar de él a los que intentan transitarlo. Entonces, el propósito de Satanás y el propósito de los demonios es tratar de desviar a los que están conociendo la verdad del evangelio, de manera que se aparten y crean a la mentira. Su especialidad consiste en introducir pequeñas pero nocivas desviaciones a la doctrina bíblica, generando así el surgimiento de sectas, de doctrinas sectarias, incluso dentro del pueblo de Dios. Satanás es especialista en insinuar, usando a otras personas y falsas interpretaciones de algunos textos aislados de la Biblia, surgiendo así doctrinas erróneas. Ahora, miremos cuando Jesús fue al desierto, ¿con qué trató de tentarlo Satanás? Con la misma palabra de Dios. ¿Y cómo le respondió Jesús? Con la palabra de Dios. Ahora, yo sé que te atacan los demonios a ti a veces. Imagínate, viene el mismo diablo. Te ha atacado un demonio chico, imagínate, viene el diablo en persona. O sea, tenemos que conocer la palabra, porque si no vamos a caer, vamos a terminar mal en ese sentido. Ahora, tenemos muchos ejemplos acerca de esto. Podríamos ir a este ejemplo, que en el primer siglo, ya aún en vida los apóstoles, algunos cristianos estaban diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Eso es una falsa doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 16 al 18 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Trastornaron la fe de algunos. Lo otro que sucedió también en ese tiempo es que también en el mismo siglo algunos cristianos se habían desviado de la verdad y estaban diciendo que no iba a haber resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 12 al 19 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, Pablo está diciendo aquí: ¿cómo pueden decir que no hay resurrección si Cristo resucitó de los muertos? Y la promesa es que también nosotros, dice Pablo, por decirlo así, vamos a resucitar también. Y la promesa también es para cada uno de ustedes. Seguimos en esto. Número 3, Juan el apóstol tuvo que enfrentarse con muchos cristianos que negaban la encarnación de Cristo. Primera de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fuerte, ¿no? ¿Qué hablar de esto otro? La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad.
O sea, cuando nosotros vemos en el punto 4 aquí, algunos cristianos estaban usando la doctrina de la salvación por gracia como justificación para pecar. Mire eso. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo advierte del futuro surgimiento de falsas doctrinas dentro del cristianismo, insinuadas por supuesto por los demonios. Ahora, referente al legalismo y también al ascetismo, todo eso estaba dentro de ese tiempo cuando Pablo estaba presente. Aunque estas dos prácticas parecieran tener algo de piedad en ellas, la verdad es que Pablo les llama doctrinas de demonios. En fin, toda desviación de la doctrina apostólica es producto de la acción del engañador de las almas. Y la astucia, esa astucia perversa, se deja ver en que las falsas doctrinas que introduce en el seno de la iglesia, y todos estos textos bíblicos que utiliza, obviamente aislados y sacados de contexto, los utiliza para engañar a la iglesia. Por esta razón, entonces, es mucho más fácil para los impulsores de estas doctrinas falsas engañar a mucha gente y atrapar a algunos que estaban militando en las filas del cristianismo, pues se especializan en tomar ciertos pasajes para afirmar sus falsas doctrinas. Y de esa forma, como la iglesia no estudia, no aprende, no lee la palabra, es fácilmente engañada. Pero esto no sucederá cuando los cristianos, los pastores y maestros sean fieles al principio de la analogía de la fe. Es decir, que toda doctrina y toda interpretación de la palabra debe tomar en cuenta el resto de las escrituras. Usted no puede interpretar la palabra por un versículo, debe leer toda la escritura para ver qué realmente significa lo que está diciendo ese versículo. Toda doctrina debe ser sopesada por la totalidad de la palabra de Dios, recordando, por supuesto, como dije anteriormente, que la suma de su palabra es verdad. Veamos un ejemplo. Si voy a enseñar la doctrina de la salvación por gracia, debo tener en cuenta todos los textos de la Biblia que enseñan sobre el tema de la salvación, con el fin de no caer en extremos peligrosos o sectarios. También debo estudiar todos los textos que se habla de la responsabilidad humana. Esto me dará equilibrio y también me dará una interpretación doctrinal adecuada para saber realmente lo que significa la salvación y cómo se logra la salvación. Entonces, cuando vemos aquí, hay por supuesto enseñanzas de Dios, que sería lo último. Tenemos las enseñanzas de los hombres, las enseñanzas de demonios y las enseñanzas de Dios. Juan 6:45 dijo: escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Sabe? Los fundamentos de la enseñanza de Jesús son profundos, pero lo suficientemente simples como para que un niño los entienda. Son espirituales y al mismo tiempo relevantes para la vida cotidiana. O sea, básicamente Jesús enseñó que Él era el cumplimiento de todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento, donde su enfoque está marcado en la obediencia a los principios bíblicos que más deben seguir los cristianos hoy día. ¿Por qué? Porque si seguimos eso, hay ciertas reglas que son de alguna manera externas a la palabra de Dios. Jesucristo enseñó que todos necesitan salvación y que la posición de una persona en la vida no tiene ninguna relación con su mérito para Dios. O sea, no es que yo tenga algún mérito para ser salvo. Cristo vino a salvar a la gente de todas las clases sociales. Además, los pecados pasados de una persona no influyen para que reciba el perdón.
Jesús exhortó a sus seguidores constantemente a perdonar a los demás de la misma manera que Dios les perdonó a ellos. Zaqueo, por ejemplo, era un cobrador de impuestos. Y todos recuerdan a Zaqueo, ¿no? Era chiquitito, un hombre bajito, se subió al sicómoro, ya, ok. Era cobrador de impuestos y era rico, porque le iba bien cobrando impuestos porque echaba mucho al bolsillo. Así que, sin duda, era despreciado por todo el pueblo de Israel. Sin embargo, Jesús pasó tiempo con él. Y aquí es donde nosotros nos impresionamos por lo que Jesús dijo. Jesús dijo: ¿a quién? A Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. No le embarró el Señor. No. ¿Cuál era la razón? Zaqueo había confiado en Jesús. Recuerde que estaba arriba del sicómoro y le dijo: Zaqueo, es necesario que pose hoy en tu casa. Se bajó corriendo y fue a preparar todo. O sea, confió en el Señor. Lo que se demuestra entonces por el hecho de que también él se arrepintió de sus pecados pasados y se comprometió a dar sus bienes a los pobres. A Jesús no le importaba quién era esa persona perdida, si era rica o era pobre, era hombre o mujer, era mendigo o era rey. Jesús no miraba eso. Todo el mundo necesitaba nacer de nuevo para Jesús. Entonces la sana doctrina es la enseñanza de parte de Dios y acerca de Dios que nos lleva a la gloria de Dios. La doctrina es la cosmovisión por la cual, por supuesto, gobernamos nuestras vidas. Si nuestra doctrina se basa sólidamente en las Escrituras, entonces vamos a poder saber qué estamos caminando o en qué camino estamos caminando, si es realmente la senda que Dios diseñó para nosotros. Sin embargo, si no estudiamos la palabra de Dios por nosotros mismos, somos llevados más fácilmente al error. Algunos cristianos consideran la palabra doctrina casi como una palabra de maldición. Esto de la doctrina, a mí me tienen cabreado con la doctrina, dicen algunos, ¿no? Córtenla con la doctrina, prediquen mejor. ¿Y de qué van a predicar? Esencialmente el proceso mental es: hay que evitar la doctrina, dicen algunos. ¿Por qué? Porque causa división entre los cristianos. Y Dios desea que los cristianos estén unidos. Aunque es verdad que la doctrina causa división, la división es debido a un desacuerdo sobre una enseñanza bíblica importante. Entonces la división no es necesariamente algo malo, porque es preferible que haya esa división si hay conflicto doctrinal. Entonces, la fe cristiana, más que ninguna otra, se basa en la doctrina. Y las doctrinas de la deidad de Cristo, por ejemplo, que es una de ellas, el sacrificio sustituto de Cristo, la resurrección de Cristo, la salvación por gracia, por la fe, la inspiración de las Escrituras, la Trinidad. O sea, podemos hablar de muchas doctrinas básicas y fundamentales. Todas estas doctrinas y otras que por supuesto no podemos detallar por los casos del tiempo, son absolutamente esenciales y no son negociables. O sea, si se elimina alguna de estas doctrinas, la fe está vacía y carece de validez. La doctrina se aprende progresivamente mediante un progreso guiado que implica, por supuesto, instrucción, fe y obediencia. A medida que la verdad de la palabra de Dios se comprende, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, se va asimilando y se va aplicando y se va formando gradualmente un carácter cristiano en nuestra vida. Nosotros vamos siendo llevados a formar un carácter cristiano a través de la palabra. Déjeme concluir, si puedo concluir, porque la conclusión siempre es más larga que todo el tema. Déjeme decirles algo importante aquí. No existe una fe cristiana en la ausencia de una sana doctrina. Si no hay doctrina, no existe fe cristiana. Cuando digo que asisto a una iglesia de sana doctrina, estoy diciendo
que en aquella congregación hay instrucción y enseñanza. O sea, cuando usted escuche a alguien decir que asiste a una iglesia de sana doctrina, él está diciendo que en ese lugar hay instrucción y enseñanza. La sana doctrina no está asociada a un ritual, ni a un instrumento musical, tampoco al largo de la falda, ni el color de la blusa, o a la camisa, o a un montón de cosas como esas. La sana doctrina nos libera del orgullo, de la vanidad, de la jactancia. La doctrina y la sana doctrina nos transforma en hombres y mujeres que aman, que perdonan y viven en santidad. Entonces, cuando comprendo la sana doctrina, eso me transforma en un hombre humilde, porque sabemos de dónde Dios nos rescató. Y a la vez esto nos lleva a amar más a los demás, porque conocemos el infinito costo de su amor sacrificial. O sea, es nuestro deber apegarnos estrictamente a la verdad que fue enseñada por los apóstoles, entregada por supuesto en la Biblia a la iglesia con toda pureza. El mensaje apostólico es el único que establece una base firme para nuestra esperanza y salvación. Únicamente por medio de la sana doctrina podemos crecer en Cristo, ya que se nos ha entregado tan generoso tesoro. Los apóstoles nos instruyen ¿a qué? A que nosotros protejamos esta fe. O sea, recuerde usted lo que dice el libro de Judas: contended ardientemente por la fe, a retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea, a sacar a todo aquel que se llena o que se llame creyente y se aparte de ella. Aquí cuesta esto, porque claro, nosotros a veces tenemos mucho más amor que Dios, pero a veces tenemos los pastores que llegar a expulsar a alguien que no entiende la palabra de Dios, que se aferra a su concepto, a su idea, y no atiende a la palabra del Señor. Este es el encargo que hemos recibido directamente de los apóstoles en el nombre de Cristo Jesús. O sea, la sana doctrina es importante porque lo que creemos tiene un impacto en lo que hacemos. Existe una correlación directa entre creencia y comportamiento. La sana doctrina es importante porque debemos ser capaces de distinguir la verdad, por supuesto, de la falsedad. Jesús dijo que hay cizaña en el trigo y lobos en el rebaño. ¿Y cómo lo sabrá usted? Por la doctrina, por la palabra. O sea, en este sentido, entonces, la mejor manera de detectar una falsificación es familiarizarse con lo real. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que estudia mucho las sectas falsas y al final termina desviado. Usted debe conocer la verdad de la palabra. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. Usted sabe que en el lugar del tesoro de Estados Unidos, toda la gente que trabaja con el dinero solamente pasa por sus manos dinero verdadero, y apenas aparece un billete falso no tienen ni que mirarlo ni examinarlo, porque automáticamente con el tacto saben que es malo y lo tiran inmediatamente. Nosotros no, le damos 500 vueltas al billete esperando que sea verdadero. Por eso estamos como estamos, hermano, con tantos problemas en las iglesias. Ese es el problema, ¿no? Entonces, la sana doctrina es importante porque conduce ¿a qué? A la vida. Por otro lado, una doctrina falsa conduce a la ruina, y eso es lo que pasa en muchas congregaciones e iglesias. Entonces, la sana doctrina es una herencia valiosa que no debemos simplificar. No se puede simplificar. Es una herencia valiosa que debe ser valorada en esta generación y también transmitida a la siguiente generación. Para que la sana enseñanza llegue a ser parte de nuestra relación con Dios, debemos ser intencionales, enfatizando el estudio bíblico. Tristemente hoy muchos dicen ser iglesia de sana doctrina y ni siquiera tienen una escuela bíblica de forma continua.
O sea, hermano, si no tenemos instrucción, si no tenemos enseñanza en nuestra iglesia, no nos quejemos después que los hermanos han desbandado. Es que solo Jesús los dieron vuelta. Es que no, es que ahora se está yendo para allá, para otro lado. Es que ahora creen esto. No, es que creo que un ángel le habló. Mire Moroni cómo anda. Entonces tenemos que enseñar la palabra de Dios. O sea, como hijos de Dios necesitamos un entrenamiento apropiado para usar las herramientas que nos proporcione una interpretación adecuada. Entonces, por esa razón es que Dios nos ha dejado, ¿qué cosa? La palabra. Y nos ha puesto como líderes. ¿Para qué? Para que tengamos la responsabilidad de proveer un lugar apropiado si en verdad deseamos lograr nuestro objetivo de entender la sana doctrina según la Biblia. La pregunta aquí es: ¿seremos capaces de darnos cuenta de que nuestro concepto de la sana doctrina estaba equivocado? ¿Seremos capaces? Hoy tenemos de alguna manera la posibilidad de reconocer nuestras faltas, mirar a Cristo y experimentar su poder para corregir, restaurar, caminar hacia lo que hemos aprendido el día de hoy. Ahora, proclamar con nuestra vida de manera integral qué es realmente la sana doctrina y qué realmente es el evangelio. Tener una iglesia de sana doctrina es mi obligación como pastor, pero también es su responsabilidad como creyente. Porque todos estamos llamados a estudiar las Escrituras para debidamente estar preparados para poder de alguna manera determinar si estamos o no en lo correcto, fomentando, por supuesto, lo que es el estudio de la palabra. Entonces no podemos descuidarnos porque las falsas doctrinas están por todos lados. Solo cuando alguien conoce la verdadera palabra de Dios puede percibir el panorama general y mantener el equilibrio. Hay un día, y lo puedo decir así, en donde muchas personas sabrán discernir o conocer las diferencias. Y más aún conocer las diferentes doctrinas que la iglesia evangélica no comparte ni está de acuerdo. Podemos presentar versículos como evidencia que apoyan nuestra doctrina, y las otras denominaciones también presentarán versículos que apoyan su doctrina, porque ese es el problema de la pelea de hoy día. Le tiran un versículo, el otro le tira otro y el otro le tira otro, y al final nadie realmente utiliza la doctrina de la palabra. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Eso es lo que nos preguntamos nosotros. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Aquí tenemos dos cactus. Son diferentes. Es decir, no es que son iguales, son diferentes. Hay una diferencia. O sea, en este sentido, entonces, tenemos que entender esta realidad, hermanos queridos. Dice, una dependencia humilde del Espíritu Santo y un estudio integral de la palabra de Dios, sometiéndonos por completo a su autoridad. Eso nos va a permitir entender realmente la palabra. El problema nuestro, y creo que de todos en algún momento de nuestra vida cristiana, como yo también lo tuve, en un momento que yo iba prejuiciado a leer la Biblia. Yo iba buscando lo que quería encontrar, hasta que lo encontraba. Esta está buena para los hermanos. Este versículo está bueno. Aquí está bueno para darle a los hermanos. Aquí les voy a dar hoy día. Seamos honestos. Pero no usamos la palabra, la doctrina para edificar, para bendecir. Entonces la palabra debe saturarnos y penetrar cada rincón de nuestras vidas. Nuestras mentes deben de alguna manera rebosarse y transformarse cada día a la luz de la palabra de Dios. O sea, no puede conformarse solo con lo que le enseña su pastor en cada culto. Hágase esta pregunta usted, hágase esta pregunta, y lo pongo acá para que de esta manera: ¿realmente estoy escudriñando las escrituras como lo hacían los de Berea, o solo estoy imitando lo que escuché tiempo atrás sin comprobar que tal doctrina estaba apegada a lo que dice la Biblia? Pregúntele a algún cristiano acerca de la salvación. ¿Y cómo es la salvación? Bueno, la salvación es que Jesús murió por mí, derramó su sangre y me perdonó mis pecados. ¿Y qué más? Hasta ahí nomás sé.
¿Y qué de la santificación? Esa parte no la sé, no he llegado todavía. Y llevan 15 años en la iglesia. Otra frase, vamos a ver otra frase aquí, mire. Soy lo suficientemente humilde para admitir que estoy equivocado cuando se me lo demuestra en las escrituras. ¿Sabes? Yo he tenido peleas tremendas. Yo no he peleado, pero un pastor un día me dijo: pastor, usted que estudia, me dijo, me gustaría tratar un tema con usted. Claro, le dije yo, ¿cómo no? Y comenzamos a conversar y la conversación se acaloró porque yo le leí algunos versículos y el contexto y les busqué acá y le busqué allá, y él no está acostumbrado, sino que, no, pero este versículo dice aquí. No, está bien, pero dice aquí esto, pero lo aclara acá y lo profundiza acá. Y ahí se me enojó. Me dijo: no, usted está buscando estrategias para dañarme. No, pero ¿cómo? Si usted quiere conversar conmigo, conversemos de la palabra. Yo estoy tratando de enseñarle lo que yo he aprendido de acuerdo a la palabra de Dios. Que yo no puedo interpretar una doctrina por un versículo. Yo tengo que ver todo el contexto y todo lo que la palabra de Dios habla acerca de eso. Entonces el orgullo es terrible. Y es la causa principal de la enseñanza falsa. Yo de verdad he pasado sin pena ni gloria en algunos lugares. Debut y despedida, como dice Néstor Silva. Debut y despedida. Me reciben contentos, felices. Qué bueno que esté con nosotros, aleluya, gloria a Dios. Y yo digo, después de que no quieren invitarme, ¿y para qué me invitan si sabe cómo me pongo? Entonces, si Tito hablaba con toda autoridad, tenía el respaldo de su vida. Porque Pablo fue eso lo que le instruyó. O sea, no tan solo habla la palabra, sino que demuéstrala en tu vivencia. Tú tienes que vivirla. Tito tenía que vivirlo para que nadie pudiera menospreciarlo a él o a su mensaje. Si el punto aquí no se trata tan solo de que hablemos algunas cosas lindas. ¡Ay, qué tremendo lo que dijo el pastor! Ahora deja verlo abajo, voy a ver cómo anda. Deja verlo abajo. Para ello necesitamos la gracia de Dios que es ofrecida mediante la instrucción de su palabra. Ya estoy terminando, hermano, no se preocupen, están incómodos. Ya estoy terminando. Apúrate, pastor. ¿Aprecia usted la palabra de Dios? ¿La recibe como es debido? ¿Le presta la atención que merece? Porque a veces no nos gusta. Mire, yo tengo muchos tipos de hermanos en la iglesia, y todas las iglesias tienen varios tipos de hermanos. Algunos hermanos son de puro avivamiento. O sea, usted le predica un mensaje, no importa de lo que le hable, zapallos, papas, de lo que sea, con tal que si termina en avivamiento, el culto estuvo extraordinario. Usted le hace un estudio, se duermen, bostezan, van al baño 500 veces. O sea, ahora nadie más va al baño. Esa es la idea. O sea, escuche bien, pastores, predicadores, maestros, líderes, padres cristianos que hoy están presentes aquí. ¿Estamos realmente comprometidos en vivir mostrando a Cristo a los que vienen tras nosotros? O sea, puedo decir más. ¿Qué nivel de compromiso tenemos con la mentoría y el discipulado? Porque es fácil reunir gente, pero los estamos discipulando, enseñando, ministrando. Más aún, pongo la última. Esta es la última. Estamos enseñando y viviendo sana doctrina para ser ejemplo a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. ¿Sabe? La sana doctrina tiene efectos saludables de forma personal en la vida de la iglesia. Aunque a veces es dura, señala errores y exige corregir nuestro camino. Nos lleva a vivir una vida de santidad, de testimonio y semejanza a la vida de Cristo.
Y eso es lo que necesitamos. Pablo, cuando le habló a Timoteo y le dijo a Timoteo que la palabra de Dios era útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. 4 pasos. Enseñar el camino. Redarguir cuando nos comenzamos a equivocar o a desviar del camino, o nos desviamos. Corregir, volvernos al camino. Instruir, enseñarnos a permanecer en el camino. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos aprender de la palabra de Dios cada día. Yo no me canso de la palabra. Paso muchas veces por un mismo versículo y a veces no me doy cuenta de lo que dice. Y mire, aquí está lo que hace tiempo no podía saber que lo que era. Mire, aquí está la aclaración. Yo cabeceándome allá y aquí estaba la respuesta. La palabra es así. Usted lee en un lugar y la respuesta está en otro, pero está. La misma palabra se interpreta a sí misma. Por eso dice que la palabra no es de interpretación privada. Algunos dicen, no, viste, no es de interpretación privada. O sea, significa que tú tienes que leerla con otro, o tienes que permitirle al Espíritu de Dios que te revele. No. La misma palabra se explica a sí misma. Así que si tiene usted una duda, búsquela en la palabra de Dios y va a encontrarla. Amén. Póngase de pie, por favor. Discúlpeme que me haya alargado más de lo común, pero es un seminario. Y si no explicamos bien, después usted se va a decir, el pastor habló como metralleta, no entendí nada. Agradecemos su asistencia, agradecemos el que haya venido hasta aquí y nos haya permitido poder ministrar su vida. Si usted es líder, es pastor, pastora, es predicador, es maestro, es líder de su iglesia, en cualquier área, usted debe entender que debe aprender de la palabra de Dios. Escuché a un predicador un día y me impactó mucho lo que él dijo, y tiene toda la razón. Dijo, no cualquiera puede predicar. Solo debe predicar el que tiene el don, el que tiene el llamado. Y claro, algunos se quejan y dicen, pero es que tenemos solamente 4 hermanos que predican. Gloria a Dios, dice el pastor. Que prediquen los 4 y edifiquen la iglesia, y no que prediquen 20 por orden y nadie sea edificado. Hoy lo que más necesitamos son hombres que sepan exhortar y enseñar la palabra del Señor, para que nuestras iglesias puedan crecer sanas en la doctrina y puedan conocer la verdad de Dios. ¿Me permite orar? Levante su mano ahí donde está y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor. El enseñar tu palabra es maravilloso, es glorioso, pero más glorioso es vivirla, experimentarla, mostrarla en nuestra vida, el fruto del Espíritu en nuestro ser. Señor, te pedimos, danos la humildad, danos la mansedumbre, danos la templanza, danos la paciencia y danos también la confianza en tu palabra para poder ser cambiados y transformados de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús yo te pido por cada hermano que predica tu palabra, por cada hermana, Señor, que asiste a la congregación, por cada líder, cada pastor, Señor, que tiene la responsabilidad de predicar y que muchas veces posiblemente, Señor, ya como que no quiere predicar, pero somos los responsables de llevar tu palabra al pueblo. Y si es necesario que tengamos que predicar todos los días debemos estar ahí, porque tenemos la responsabilidad mayor. Señor, ayúdanos a introducirnos en tu palabra y conocerla a cabalidad para saber realmente lo que tú quieres de nosotros. Aléjanos, Señor, de las pasiones, aléjanos de los buenos deseos y pensamientos que no tienen nada que ver, Señor, con tu palabra.
Llévanos, Señor, aunque tengamos que ir a la fuerza, llévanos a tu voluntad y a tu propósito. Oh Señor, haznos cambiar nuestra mentalidad. Danos una cosmovisión diferente de tu evangelio, Señor, tal como está escrito. Y que podamos, Señor, entender que debemos hoy utilizar al máximo lo que tú pones en nuestras manos para poder, Dios mío, hacer tu voluntad. Si usaste, Dios mío, un David con una onda, porque en ese tiempo él podía usar aquello y tenía talento para eso, Señor, ayúdanos para usar lo que pones en nuestras manos. Si usaste, Dios mío, un Sansón con una quijada para matar a 1000 filisteos, danos, Señor, en nuestras manos lo que necesitamos para usarlo, Dios mío, y ganar las almas. Padre, ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos entender que hoy más que nunca tu palabra es lo que marcará la diferencia. Tu enseñanza, tu instrucción, Señor, la vivencia, la experiencia de estar en comunión contigo, la experiencia de hacer caso a tu palabra. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tus siervos y a tus siervas aquí, Señor, en esta noche. Trae tu bendición y tu presencia sobre ellos. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.